Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos con nosotros un habitual de este programa. Yo lo definiría como accionista moral de Vertiente de Opinión. Se trata de un reputado médico neurólogo, el doctor José Silvier, que por cierto tiene una vocación de servicio solamente comparable con Ercilio Veloz Burgos, que vive diciendo que se ascribe a aquello de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el doctor Silvier es difícil para él negarse a cualquier servicio, tanto médico como su condición de buen comunicador, un conferenciante increíblemente ameno, aún tratando los temas más áridos. Bueno, la obra que él escribió sobre el Alzheimer, yo que paso de 15 años de edad, pues la leo y a veces voy a algunos párrafos y digo, bueno, y como es natural, varias de las preguntas que les formularemos en el curso del programa serán sobre afecciones neurológicas, neurodegenerativas, en fin, cerebrovasculares, etc. Antes de iniciar este diálogo con el doctor José Silvier Ruiz, pues ya le dimos el pésame a través de la vía telefónica al querido amigo, el licenciado Deligne Ascensión, ingeniero civil, y un hombre de una gran calidad humana como lo fue su padre recientemente fallecido, un hombre que, bueno, luchó mucho por el país. Silverio Ascensión fue militar constitucionalista, arriesgó su vida por esa causa patriótica, y Deligne, como es natural, y a pesar de que falleció a una edad avanzada, 88 años, pues uno quiere siempre que la gente que está ligada afectiva y familiarmente a uno, pues dure todos los años del mundo. Lo digo por propia experiencia porque mi esposa Ibelice Pras de Pérez falleció a los 89 años de edad y sin embargo yo me sentí mal hasta porque yo le sobreviví. Me hubiera gustado que ella me sobreviviera a mí, porque indudablemente que las mujeres, hay más viudas que viudos, y las mujeres son mucho más fuertes que nosotros a nivel emocional. Así que al queridísimo amigo Deligne Ascensión, mi más sentido pésame, y esperamos que el gran arquitecto del universo, como decimos los masones, le dé la resignación y el consuelo, porque indudablemente el dolor de él tiene que ser lacerante, porque su padre fue un hombre de gran calidad humana. Estoy seguro también que el doctor Silvier ha sido un hombre que ha luchado tanto por la democracia dominicana, al igual que yo y que la sociedad dominicana en general ha experimentado también el mismo dolor por el sensible fallecimiento de este distinguido ciudadano. Vamos a hacer una breve pausa y luego dialogaremos con el doctor Silvier. Doctor, los que estamos ya, no en la tercera, sino quizás en la sexta edad, como yo, siempre estamos, cuando nos internamos en internet en muchas ocasiones, viendo los avances que hay
con relación a las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo el Alzheimer. Usted así es un estudioso y un consagrado al estudio de esa terrible enfermedad. Es que la neurología, a diferencia de otras especialidades de la medicina, no ha evolucionado lo suficientemente rápido como aquellas. El problema, don Mario Emilio, es que el cerebro humano es difícil. El cerebro no permite la entrada de nada. El cerebro humano es insondable hasta el momento actual. Por esa razón, por ejemplo, respecto al Alzheimer, se acaba de lanzar aceptar la FDA norteamericana, la Federación de Drogas y Alimentos de Norteamérica, aceptar una vacuna, no, pero me corrijo, una inyección para el Alzheimer, el aducanumab, aducanumab. ¿Qué pasa con esto? Se aprobó, pero se ha demostrado hasta hoy que hace igual que los medicamentos que disponemos para el Alzheimer, con la diferencia de que cuesta 40.000 euros el tratamiento anual, casi más de $500,000 de pesos, para que haga lo mismo que hacen los medicamentos que disponemos en la actualidad. O sea, que no tiene sentido usted invertir 40.000 euros para recibir los mismos beneficios de las pastillas económicas que hay en el mercado actual. Entonces, eso que usted señala, por eso es que no se ha podido lograr el tratar esas enfermedades degenerativas, porque es que el cerebro es tan difícil. El cerebro es como las damas. ¿Cómo son las damas? Las damas son blanco y negro. Cuando están en blanco, lo aman, lo respetan y lo quieren, y aceptan hasta hambre, aceptan todo. Cuando están en negro, usted les regala un castillo de oro, y cuando usted le dan la llave, le dice, quédese con su llave que yo me voy. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro no permite, o sea, ni aún en la época de Hitler, que se hicieron experimentos en vivo, por ejemplo, sabemos los dermatomas. Dermatoma es el territorio inervado por un nervio. Sabemos que el nervio mediano pasa en la muñeca, va a la mano, va a los dedos 1, 2, 3. Esos experimentos se los debemos a los alemanes en los campos de concentración. Se hacían estudios en vivo. Imagínese usted cortarle un brazo para experimentos, sin anestesia. Era cruel. Entonces, ni aún ellos, en esas condiciones de crueldad y realmente de genocidio, pudieron avanzar en cuanto al cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil, se hace difícil. O sea, el nosotros poder encontrar cuál es la razón básica de por qué hay de neurodegeneración, por qué las neuronas se intoxican, por qué las neuronas mueren, por qué las neuronas por estrés oxidativo, por falta de oxígeno. Porque ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro humano es muy necio, es muy ñoño. Desde que le falta un poquito de su comida, de que le falta un poco de oxígeno o azúcar, él cierra las puertas. Tumba los breaks. Entonces, innegablemente que ¿por qué razón, caso de Alzheimer, esas proteínas anormales se producen? ¿Por qué razón se intoxican las neuronas y mueren? No lo sabemos. Son teorías, pero ninguna de ellas totalmente demostrada. ¿Sí? Ok, sabemos que la genética participa, sabemos que la vida de exceso participa, sabemos que la poca capacidad intelectual participa, sabemos que los factores de riesgo vasculares participan por igual, el cigarrillo, el exceso de alcohol, la falta de ejercicio, la diabetes, la hipertensión arterial, las grasas en sangre. Todos esos son factores que tienen que ver con el infarto cerebral y el infarto cardíaco, pero también
se acepta que son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que una persona con escasa intelectualidad tiene más chance de padecer Alzheimer que una persona que ha estudiado, una persona que reta el cerebro, que lee diariamente, que estudia, que participa, que socializa. La socialización es fundamental. El que se aísla, el que se hace ermitaño, tiene más chance de padecer de Alzheimer que la persona que socializa. Yo tengo la teoría de que si por decreto el presidente Abinader cierra los colmadones, en este país hay una revolución con muchísimos muertos. ¿Por qué razón? Porque ese colmadón donde no hay virus, usted lo ha visto, don Mario Emilio, que están sin mascarilla jugando dominó. Entonces, óyeme, es una felicidad extrema que si usted le priva al dominicano de esa felicidad, de esa socialización, puede envejecer primero y tener Alzheimer primero que una persona de su misma edad que haga lo contrario. Entonces, todos esos factores son factores que los aceptamos de una manera indirecta. Todavía no sabemos nosotros, al 2021, por qué razón se forman esas proteínas anormales. ¿Qué lo detona? O sea, ¿qué lo inicia? Porque cuando una persona tiene Alzheimer ya diagnosticado con seguridad, esas alteraciones empiezan de 10 a 15 años antes de que la persona tenga la expresión de la falta de memoria del Alzheimer. Es decir, que si una persona tiene Alzheimer a los 60 años, empezó 15 años antes. Si lo tiene a los 70 por igual y a los 80 por igual. Entonces, con el agravante de que a mayor edad, mayor chance. O sea, una persona de mayor edad, lógicamente, porque ese cerebro ha trabajado, ese cerebro ha tenido atrofia, ese cerebro ha tenido muertes neuronales, por 1000 razones, tiene más chances que padecerlo que una persona de menor edad. Entonces, todos esos factores son factores que uno los asume, pero no hay el decir 100% vamos a atacar esta proteína que es la que lo produce, vamos a agregarle este gen que es que lo detona y lo inicia, no sabemos. Honestamente, hasta hoy no se conoce, no lo sabemos. Uno se sorprende, doctor, de que, claro, cuando uno habla con un facultativo, sobre todo de más experiencia y capacidad como es usted, se ascribe a lo que usted dice porque es la lógica de que el ejercicio, tanto físico como mental, ayuda a prevenir mínimamente el Alzheimer. Pero uno ve, y esto es lo que me sorprende, conozco personas, grandes fumadores, bebedores fuertes, que sin embargo duran más de 90 años. El caso de Winston Churchill, siempre hasta ustedes los neurólogos lo ponen de ejemplo, de que se bebía media botella de whisky diariamente y se fumaba varios habanos y duró más de 90 años. Entonces, ¿a qué se debe? Es que hay organismos especialmente fuertes que resisten más que el común de las personas los embates de las enfermedades. Sí, en verdad hay lo que se llama la genética. Mire, don Mario, usted es la mitad de su mamá y la mitad de su papá. Eso somos. Hay 1% de la población que se parece al vecino, pero esos son los menos. No son los menos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la genética es lo que determina. Hay personas, usted le da con un martillo en la cabeza, le rompe media cabeza y no convulsionan. Se mejoran y no pasó nada. En cambio, hay otras personas que rozan la cabeza por un armario o algo de eso, por una esquina, y convulsionan. ¿Qué pasó en uno y qué pasó en otro? La predisposición genética. Entonces, en el Alzheimer ya sabemos que participa la genética, lo que quiere decir eso que usted señala. ¿Por qué razón hay organismos que sí y otros que no? Porque hay una genética que es la que determina la predisposición a padecer tal o cual enfermedad. Hay organismos que lo señalan.
Hay gente que muere de 100 años y han hecho de todo lo malo, en exceso, de todo tipo de exceso. En cambio, hay personas que nunca se han puesto un cigarrillo en la boca y mueren de cáncer de pulmón. Pero ¿qué demonios? Pues ¿dónde sale este cáncer? Sencillamente hay la predisposición genética. Y ya sabemos cada día, con esto del genoma, conocemos que la herencia es todo. Se hereda todo. El combo viene con papitas y Coca-Cola. Es decir, que hay una genética que predispone a padecer cualquier enfermedad, y una de ellas, lógicamente, y ya sabemos que tiene un peso genético, es el Alzheimer. Fíjese bien, usted debe conocer familias con más de un miembro con Alzheimer. Hay varios miembros en una familia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Eso es como ser sinvergüenza. Usted conoce familias que son sinvergüenza. El abuelo era sinvergüenza, el papá sinvergüenza, el hijo no puede ser bueno, tiene que ser sinvergüenza también. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de la genética es fundamental para todas las enfermedades y principalmente para las degenerativas. O sea, hay una predisposición genética a padecerla. Por esa razón, mire, ahora con esta pandemia, don Mario, yo tengo pacientes de 60 años demenciados. ¿Qué le pasa a un paciente de 60 años demenciarse? El COVID. El COVID ha producido todas las alteraciones de la memoria. El paciente pierde concentración, el paciente habla de que no se concentra, de que no puede planificar, de que se le olvidan las cosas, de que no asimila lo que está estudiando o está leyendo. Una serie de alternativas de la memoria, productos de ese COVID. Y han aumentado, lógicamente, en la pandemia, los casos de Alzheimer y los casos de Parkinson. Las dos enfermedades neurodegenerativas más comunes, con esta pandemia, se han multiplicado de manera casi exponencial. Entonces, usted me dice, bueno, ¿el virus causa la demencia? Sí. ¿Qué causa ese virus? Ese virus produce infartos cerebrales múltiples. Se infarta el cerebro, se daña el tejido y lógicamente se produce lo que se llama la demencia vascular. Es un primo hermano del Alzheimer. El Alzheimer representa el 60-70% de las demencias en el mundo y esta demencia vascular alrededor de un 25 a un 30%. Entonces, esos pacientes jóvenes, tengo más de un paciente joven, 60 años, cualquier muchachito tiene 70 años, cualquier muchachito. O sea, en esos términos, esos pacientes que se han demenciado con esta pandemia, las razones son múltiples, pero la principal son los infartos cerebrales que producen. O sea, como producen compromiso pulmonar, produce una hipoxia, le falta oxígeno al cerebro, y lo que decíamos ahorita al principio del programa, el cerebro es muy ñoño con sus alimentos. De que falta un poco de oxígeno o un poco de azúcar, él se niega a vivir. Y mueren las neuronas. Entonces, indudablemente que este fenómeno del infarto cerebral, de los derrames cerebrales, predisponen a padecer la demencia vascular. Se taponan los vasos, el vaso se altera, se pierde la circulación del territorio afectado y produce. Mire, ahora con las resonancias magnéticas, deberíamos decir el 60 o 70% de las personas de más de 50 años tienen uno u otro infarto microscópico. Es increíble la cantidad de infartos que yo veo que son asintomáticos. Bueno, espera, no, un día me dolió la cabeza mucho y un día me dio un mareíto, pero yo no paso de ahí. En áreas silentes cerebrales, infartos notorios. Es la predisposición genética dominicana, es nuestra herencia cósmica, es la alimentación, es el estrés, no sabemos exactamente, pero claro, son conocidos los factores de riesgo. La herencia es fundamental. Lamentablemente, nosotros los rubios de ojos verdes perdemos. La raza negra tiene más chance de derrames cerebrales que la raza blanca. Entonces, hasta en eso la naturaleza no nos ampara. Segundo, la historia familiar. Por eso el médico, cuando hace una historia completa, su padre vive, no, mi padre murió de qué murió, su hipertensión, su mamá de qué murió de diabetes. El abuelo, no, yo no lo conocí. Llegar hasta el abuelo, a ver qué disposición o qué predisposición tiene ese paciente de padecer tal o cual cosa. Entonces, ahí la genética participa de manera preeminente en todas las enfermedades
¿Por qué será que la ciencia médica es en sí misma muchas veces contradictoria? Por ejemplo, hay periodos donde uno lee en internet que el café es dañino, que produce esto, que produce aquello, y luego, tiempo después, aparece otra, otro criterio de la medicina, de la ciencia médica, de que el café es bueno, que incluso previene o puede prevenir el Parkinson. Y uno dice, ¿y por qué es eso? Entonces, nos gustaría oír su opinión. Sí. Mire, don Mario, lo que pasa es lo siguiente. La verdad de hoy es la mentira de mañana. O sea, la ciencia médica está basada en evidencias. Usted hoy dice que el aceite de coco cura el Alzheimer. Lo digo yo en República Dominicana. Eso aparece en el mundo entero, que el aceite de coco cura el Alzheimer, el aceite. Eso se somete a investigación. Se comprueba que no. Entonces, el peligro de la propaganda no sustanciada, el Google, el doctor Google, que lo sabe todo, muchas veces en el paciente, en vez de hacer bien, hace mal. Porque el paciente leyó que el aceite de coco curaba el Alzheimer. No, eso fue un doctorcito allá en República Dominicana que dijo eso y se regó como pólvora en el mundo. Se somete eso a evidencia científica seria y se comprueba que no es verdad, no funciona. Porque imagínese usted, o sea, esas son las contradicciones médicas, que son buenas. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en mi estancia en Londres, donde estudié, yo estuve en el privilegio de ser alumno de John Marsden. El doctor John Marsden era en su momento la autoridad máxima de Parkinson en el mundo. Vivía dando conferencias alrededor del mundo. Bueno, me estimó mucho, me quiso mucho. Y usábamos una medicación para los adenomas de hipófisis, los tumores de hipófisis. La hipófisis es una avellana que hay ahí en el cerebro que gobierna todo lo hormonal. Bueno, llego yo al país, vinieron pacientes con la misma medicación, bromocriptina, y óigame, no me mejoraban los pacientes dominicanos. ¿Qué pasó? ¿Será el plátano maduro, el plátano verde, o el salami, o el aguacate? ¿Qué es lo que? ¿Por qué es una razón? Y usted sabe lo que pasaba, que el laboratorio que lo hacía para América Latina, en Guatemala, había tenido fallos en la molécula. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué la misma medicina en Inglaterra me funcionaba y en República Dominicana no? Se comprobó entonces que, esas son las contradicciones medicinas. O sea, por esa razón, la medicina moderna está basada en evidencia. O sea, si usted no lo comprueba, eso no es verdad. Usted puede decir que usted cura el Parkinson, que usted cura el Alzheimer con ajo, con cebolla y pepino. Muy bien, maravilloso, se curó su Alzheimer. Cuando eso se somete a prueba, no. Igual pasó con Madrazo. Este fue un neurocirujano mexicano que curaba el Parkinson. Lo curaba. ¿Cómo lo curaba él? Él cogía las células del feto, las células fetales, y se la introducía mediante cirugía, se la ponía en los ganglios basales. Los ganglios basales son allá unas almendras que hay profundas en el cerebro, que son las que gobiernan los movimientos finos. Yo puedo tocar la pantalla, ¿verdad? Porque yo tengo el control de mi dedo. Entonces, en el Parkinson hay el temblor. Bueno, la cuestión es que Madrazo publica eso, maravilloso, se curó el Parkinson. Cuando eso se somete a la misma experimentación en pacientes, en el resto del mundo, no funciona. Y quedó como uno de los grandes
de las grandes mentiras de la ciencia, la parte neurológica. Él cambiaba los pacientes. Él hizo falsedad de datos. Y eso se trata. Muchas veces aparece el boom de una medicación cuando se somete a pruebas en otros países, en acá. ¿Y por qué razón? Lo que debe ser bueno para un dominicano tiene que ser igual para un chino y para un afgano, ahora que están ellos en guerra, ¿verdad? O sea, debe ser la misma medicación, debe cumplir el mismo efecto. ¿Qué pasa en el uno y qué pasa en el otro? Bueno, usted dice, bueno, hay un componente genético, por ejemplo, en el Alzheimer. Los puertorriqueños y nosotros tenemos un gen por raza que nos predispone a la enfermedad de Alzheimer. Nos hace más propensos a padecer Alzheimer que otras latitudes, que otras poblaciones. Entonces, hay ese componente genético demostrado ya, el grupo de la Universidad de Nueva York lo confirmaron, y óigame, asusta a uno, pero usted no se puede sacar los genes es matemático, eso viene inherente a su vida misma, a su cromosoma. Usted no lo puede decir, bueno, me voy a, mañana, podremos hacerlo en el futuro, el conocimiento del genoma, sacarán a uno los genes malos, no, este gen predispone a diabetes, este gen predispone a la hipertensión, este gen sácale esto, sácale aquello, eso se podrá, eso es ciencia ficción, pero en medicina, la ciencia ficción se convierte mañana en una verdad absoluta. Entonces, esperemos los años. Ahora mismo no tenemos esa disponibilidad, esa prevención absoluta contra muchas enfermedades, ¿no? Bien, antes de hacer una breve pausa, queremos recordarles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, del canal del Sol. Y si usted no puede instruirse con esta comparecencia del doctor Sirier Ruiz, reputado médico neurólogo, pues usted va el lunes que sigue al domingo de la presentación, usted se mete en YouTube, escribe vertiente de opinión, y después de las 2 de la tarde del lunes y de manera indefinida verá ahí este programa. Así es que ya lo saben, vertiente de opinión en YouTube, y se repite este programa. Volvemos. Decir que un diálogo con el doctor José Silier es ameno e instructivo es pleonasmo, es redundancia, que parte de esa premisa. Doctor, como todo joven, yo me daba mis tragos con moderación, pero como eran ya en cierta etapa todos los sábados, porque entonces yo, como trabajaba los lunes, el domingo ya era dedicado a la resaca. Ingresé en Alcohólicos Anónimos un día 5 de junio de 1971, y desde entonces no he vuelto a usar bebidas alcohólicas. Y la pregunta que le voy a formular tiene algo conexo con la anterior con respecto al café. Hace unos años los médicos decían que la bebida alcohólica ingerida con moderación no solamente no hacía daño, sino que era buena porque al ser vasodilatadora, pues prevenía infartos tanto cardio como cerebrovasculares. Pero ya últimamente he leído en internet que la ciencia médica está preconizando que las bebidas alcohólicas, por más moderada que sea su ingestión, no es beneficiosa. A lo mejor quizás no es tan dañina. Oigamos. Sí. Innegablemente, la que sí está demostrada que beneficia es el vino tinto.
El vino tinto como parte de la dieta mediterránea. ¿Por qué nos dimos cuenta que esa dieta mediterránea era excelente? Eso empezó en Canadá. Sé que Canadá son dos Canadas, la Canadá francesa y la Canadá norteamericana, vamos a ponerlo así. En la parte francesa había menos infartos cerebrales y había menos infartos cardíacos. ¿Y por qué razón? O sea, todo tiene una explicación científica. En esa parte francesa, ellos enfatizaban en lo que se llama la dieta mediterránea. Esa dieta mediterránea es rica en el vino tinto, rica en vegetales, rica en semillas, rica en proteína. O sea, no usaban ni los azúcares que usamos nosotros, ni las grasas que tampoco usamos. Y ellos usan el aceite verde. El aceite verde, el aceite refinado, como se llama, está en la dieta mediterránea. Entonces se comprobó que sí, una copa de tinto, un par de copas de tinto ayuda. Y hay hasta quienes pregonizan que parte de las sustancias del vino ayudan a proteger contra el virus. Esa parte yo no la tengo comprobada. Lo leí en días pasados, pero no fue en una revista científica, fue un correo que me llegó que plantea que tiene ayuda en una de las sustancias del tinto, del vino tinto. Pero no, las bebidas alcohólicas no son buenas. Bueno, usted me dice, bueno, tomamos el Parkinson con la bebida alcohólica. Yo tengo un paciente una vez, el paciente de Parkinson lo trato, está tratado, está controlado. Y me pregunta, doctor, ¿yo puedo tomarme un poco de whisky? Yo digo, sí, no hay ningún inconveniente. Al contrario, en el Parkinson un traguito de alcohol ayuda, lo tranquiliza un poco. A la segunda visita viene el acompañado de la esposa y la señora llega con un truño, muy seria, solemne. Y me dice, doctor, ¿usted mandó a beber a este borracho? Digo, yo no, paciente. Él me preguntó que si podía tomarse un traguito y yo le dije, no había problema. Usted le dijo 2 dedos y él se toma 2 dedos. Se tomaba media botella de whisky diario, entonces no merece. Yo no soy culpable, eso no lo dije yo. Entonces, innegablemente que no. La única que ha reportado beneficios médicos comprobados es el vino tinto. Claro, no 2 botellas de vino, un par de copas de vino. Fíjese, también algo raro, ustedes tienen una expresión que usaba mucho mi querida esposa Ibelice, que ella repetía mucho aquello de que no hay enfermedades, sino enfermos. O sea, las enfermedades no se manifiestan igual en las diferentes personas que la padecen. Por ejemplo, yo siempre cito el caso de mi padre, que cuando le diagnosticaron la diabetes, le pusieron una dieta rigurosa. Él la llevaba hasta el grado de pesar los alimentos, porque algunos de los alimentos recetados le decían que deben ingerir de él libra y media o una cuarta de libra, en fin. Y entonces un día dijo, de algo tiene que morirse uno. Comenzó a beber cerveza como él la bebía en cantidades industriales. Comenzó a continuar su ingesta de algún dulcito después de cada una de las comidas y se pasó varios años sin que le diera nada, hasta que un día le dio un mini derrame que lo único que le afectó fue el movimiento del brazo izquierdo. Pero dejó de beber, dejó los dulces, comenzó a caminar, se bebía su pastilla diariamente porque no tuvo que inyectarse. No fue insulino dependiente total, sino con su pastilla controlada y vivió 81 años. Tuve un amigo
que en San Miguel nos veíamos así esporádicamente. Él era oficial de la Marina y tenía un pariente en el barrio. Luego tuvo una novia también. Y a veces nos saludábamos, pero no tuvimos una relación estrecha. Pero cuando yo me hice radioaficionado y oncemetrista, me encontré con él e hicimos una amistad bastante estrecha. A raíz de su divorcio, él se fue a vivir a Puerto Rico. Pasaron un par de años y yo fui un día a una reunión de la Unión de Radioaficionados y veo a aquella persona cuya cara me es familiar, pero como que a la persona que me recordaba no era ni tan delgado, ni tenía aquella cara tipo como Tosta de Casabe, completamente redonda por la reducción que se produjo en algunas zonas. Y era el amigo, le digo, ¿hoy qué pasó, fulano? Le dice, bueno, he rebajado 60 libras. Digo yo, sí, se nota. ¿Pero y por qué? Me dijo, si me he declarado una diabetes muy fuerte. Y yo digo, le hago la historia de mi padre. Dice, bueno, es que todos los organismos no son iguales. Digo yo, es verdad. Poco después falleció, mientras que mi padre, con la diabetes, estuvo como 25 o 26 años. Explicación científica. Sí, realmente que sí. Ahí va el factor genético particular, la predisposición a padecer las enfermedades que son muy, muy particulares. O sea, eso de que no hay enfermedades sino enfermos, eso es una verdad absoluta. Porque en este caso diabetes, hay una diabetes infantil, hay una diabetes de adolescente, que son más fulminantes que la diabetes a la tercera edad. Matan a los muchachos en 4 o 5 años. ¿Y por qué razón esta diabetes es tan mala, tan severa? Daña vasos, daña, enceguece a la gente, le dañan los riñones, le daña todo. Porque hay gradaciones de la enfermedad. Hay gradaciones de la enfermedad. Por ejemplo, el mismo Alzheimer tiene 3 etapas. Tiene una que inicia, que es el déficit cognitivo leve, que eso de el programa de Mario Emilio, ¿cómo se llama? Sí, hombre, Mario Emilio Pérez, tú lo conoces, él es famoso periodista. Ahí no dicen variantes de opinión. Entonces, ese asunto es el ya habla de un déficit cognitivo. Eso va progresando, el paciente un día va manejando, se queda en el aire, no, ¿dónde voy? ¿Para dónde yo iba? Lleva a la televisión. Entonces, ese tipo de acción es muy particular y se expresa en cada paciente de modo individual. Hay personas que debutan con un Alzheimer con una conducta típica. Guardan la tabla de planchar en la nevera y hace la... ¿Por qué razón este señor pone la plancha en la nevera? Bueno, porque sencillamente él no sabe lo que está haciendo una acción automática. O se convierten en viejo verde, empiezan a faltar el respeto a las damas, agarran un fundillo. Pero ven acá, si un hombre no lo habla, si un hombre respeta, y ya se empezó a demenciar. Entonces, fíjate que la misma enfermedad tiene diferentes expresiones, formas de manifestarse. Entonces, de ahí es tan importante esa historia. Usted sentarse con el paciente a determinar qué precisión, cuál es el problema, porque cada caso es particular. Usted no puede decir, bueno, todos los pacientes tienen dolor de cabeza. No. Hay dolores de cabeza, hay migrañas, hay tumores, hay malformaciones arteriovenosas, hay infartos, hay hemorragia, o sea, 1000 cosas con una sola expresión. O sea, ¿por qué duele la cabeza? Bueno, hasta unos zapatos apretados duele. Ustedes ponen un zapato apretado y al final del día duele la cabeza. ¿Y por qué razón? Un zapato apretado me puede... ves que se expresa. El dolor de cabeza es muy, muy común. Es uno de los signos médicos que más acerca al paciente. O sea, en el caso mío, como neurólogo, lo veo todos los días, ¿no? Entonces, máxime con esta circunstancia de pandemia, que nos encerró a todos,
que nos retiró los abrazos, nos retiraron los besos, nos retiraron los cariños. Ya usted tiene que andar de distancia porque andar con la mascarilla, etcétera. Nos cambió la vida. O sea, el ser humano, acostumbrado a vivir en sociedad, somos seres gregarios. Tenemos 40.000 años que salimos de las cavernas. Salimos de las cavernas, hicimos las tribus, después de las tribus las pequeños grupos de ciudades, después las grandes ciudades. Entonces, indudablemente que ese cambio de vida nos humildizó, como usted dice, don Mario. Nos humildizó, nos hizo más humildes, nos cambió la vida. Usted está detenido, encerrado, sin haber cometido delito alguno. Óigame, es doloroso, porque ni estamos en pulpo, ni estamos en pecado, ni estamos en los grupos estos que están. Sí, pues sí. Entonces, en verdad, yo creo que lo que importa en medicina es que usted reciba, por cualquier sintomología que usted tenga, la ayuda médica. No se automedique, no se lleve de Google, vaya a su médico, converse con su médico, que su médico es quien lo va a ayudar. Entonces, en verdad, para mí es honroso estar junto a Mario, con afectos que son afectos de larga data, por razones comunes de un amigo que quise mucho, el amigo Fran Guerrero. Así que, nada, cuídese usted y trate en lo posible de llevar una vida lo más sana. Eso no es de santo, no creo en los santos, no creo en los altares, no creo en eso, pero trate usted de ser lo más moderado posible en todos los aspectos. Sí. Aunque mi esposa dice que duró mucho tiempo sin cuidarse y teniendo problemas de salud desde niña, me decía a mí, porque yo había dejado de beber, como con moderación, trato de mantenerme delgado. Ella decía, con ese dominio del idioma, que yo estaba dejando de vivir para vivir más tiempo. Y era una frase con una carga de veracidad, porque Sí. Bueno, yo recuerdo que una vez en una tertulia, cuando yo trabajé en el programa Punto Final, que hicimos Jackie Núñez, Freddy Vera, en un grupo, y una cantante que se me olvidaba el nombre, no era cantante profesional, sino ella misma tocaba guitarra y cantaba bien. Y cantaba una canción cuya letra decía al final: las cosas malas de la vida, qué buenas son. Entonces, sí, porque fíjate que, ¿cuáles son los alimentos que mejor saben? Los que hacen daño, son los que tienen mejor sabor. Bueno, recuerden, 9 a 10 de la noche, frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, del Canal del Sol. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.